Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva jornada de Ecoagenda, aquí solo por el día de hoy, reemplazando a mi compañera Lourdes López, quien es la conductora de este programa. Bueno, en el día de hoy, como todas las ediciones, vamos a hablar de las cuestiones medioambientales que se encargan, incluso aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, hay muchos proyectos que conservan y preservan el tema del medio ambiente, de la biodiversidad. Tenemos varios invitados para el día de hoy, así que vamos a ir contándolos a ustedes quiénes son. Hablaremos con la diputada fueguina Carolina Yutrovic, del Frente de Todos, quien nos expondrá sus motivaciones para que su proyecto sea presentado próximamente, el cual crea una comisión bicameral sobre cambio climático, cuya finalidad será otorgarle una nueva entidad al Congreso sobre la inestable cuestión ambiental. Así que esa es una de las invitadas del día de hoy, que vamos a estar hablando con ella, la diputada que siempre está presente aquí en la pantalla de Diputados Televisión. También tenemos otro invitado en el día de hoy, quien estará con nosotros, Marcelo Alejandro Corti, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Corti es un experto en la búsqueda de equilibrio entre el desarrollo económico y cuidado del medio ambiente, destacándose en el ámbito del desarrollo sustentable y las políticas públicas. Aquí nos vamos a meter un poco en lo que tiene que ver con, la cuestión ambiental y también sobre todas las cosas, las políticas públicas, que es muy importante aquí en la República Argentina. Tenemos otro invitado también en el día de hoy. Estaremos en contacto con el investigador del CONICET, Christopher Anderson, protagonista en la evaluación metodológica de los diversos valores y valoraciones de la naturaleza, así como en la evaluación regional de la biodiversidad y servicios ecosistémicos de las Américas. Nos contará su experiencia como experto argentino ante la plataforma de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Estos son un poco los invitados que vamos a tener en el día de hoy y vamos a también hacer un repaso de las efemérides más importantes, ¿no? Que siempre es bueno recordar y recalcar cuando son fechas puntuales, ¿sí? Para recordar la cuestión medioambiental. Y tenemos la primera efeméride, el 13 de octubre, el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Los desastres naturales provocados por riesgos naturales y tecnológicos afectan a millones de personas cada año, pero gran parte de su impacto puede reducirse mediante medidas y planificación proactiva. Cada año, el 13 de octubre, es una fecha en la que se celebra cómo las personas y las comunidades reducen su exposición a los desastres en todo el mundo. La UNESCO participa en el cambio conceptual para pasar de la reacción posterior a los desastres a la acción preventiva y ayuda a los países a fortalecer sus capacidades en materia de gestión de los residuos, de desastres y del clima. Entonces, esta es la efeméride que tenemos en el día de hoy, ¿sí? Y para presentar al próximo invitado, nuestro primer invitado, porque vamos a tener 3 invitados en el día de hoy, hacemos un poco, los vamos a presentar, ¿no? Y en el día de hoy nos acompaña el distinguido investigador cuyo trabajo ha iluminado la intersección crucial entre sociedad y medio ambiente. Nos referimos al doctor Christopher Anderson, profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e investigador del CONICET, quien nos guiará a través de su investigación pionera. El doctor Anderson ha sido protagonista en la evaluación metodológica de los diversos valores y valoraciones de la naturaleza, así como en la evaluación regional de la biodiversidad y servicios ecosistémicos de las Américas. Su experiencia como experto argentino ante la plataforma de biodiversidad y servicios ecosistémicos ha marcado pauta en la comprensión de cómo nuestras decisiones impactan el entorno que habitamos. En una reciente publicación en la prestigiosa revista Nature, el doctor Anderson y sus colegas científicos argumentan la necesidad de incorporar diversas concepciones de la naturaleza en las políticas y decisiones económicas para lograr un futuro más justo y sostenible. Hoy exploraremos los desafíos, las oportunidades y caminos hacia un cambio de paradigma en nuestra relación con el medio ambiente. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Christopher Anderson a Ecoagenda. Bueno, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y es un placer compartir un poco lo que hacemos desde Tierra del Fuego para el país y para el mundo. Perfecto, bueno, nos metemos a preguntar respecto a tu trabajo, ¿no? Y a tu compromiso con el tema de la cuestión ambiental, ¿sí? En tu investigación destacás la importancia de incorporar diversas visiones sobre la naturaleza y el ambiente para un diseño eficiente de las políticas. ¿Por qué es importante, ¿no? ¿Cómo lográs esa integración de perspectiva en la toma de decisiones?
Bueno, muy buena pregunta. El tema de cómo integrar las múltiples visiones o los múltiples valores en la toma de decisiones tiene como un gradiente de opciones. Lo más fácil, entre comillas, es simplemente reconocer que existen múltiples visiones y múltiples valoraciones. Y en ese sentido es importante que los gestores y los tomadores de decisión entiendan la importancia. ¿Por qué es importante reconocer que existe una pluralidad de valores? Ujú. Y primero hay una razón conceptual, que la realidad es compleja, como que Sí, el ser humano es infinitamente complejo, entonces hay una cuestión conceptual que simplemente es la realidad. Los múltiples valores existen y hay que tomarlos en cuenta si queremos reflejar la realidad. Después hay una cosa de coherencia, porque por ejemplo muchos países están firmando acuerdos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que combinan cuestiones ambientales con cuestiones productivas, con cuestiones de género, con sí. cuestiones de hambre, como que ya es una cosa Una de mirada múltiples valores. integral, que exactamente. Claro. Ujú. Entonces es incoherente después no expresarlo en la toma de decisiones. Tanto así que en el último COP de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica que se hizo en Montreal, en Canadá, el año pasado, lo que se llama el Acuerdo Mundial para la Biodiversidad, o perdón, el Marco Mundial para la Biodiversidad, tiene una meta que es muy famosa, que es 30 por 30. Se supone que los países antes del año 2030 tienen que proteger el 30% de su superficie. Sí, claro, son Pero la segunda, objetivos. Ujú, claro, esa es una de las grandes metas y los medios siempre replican 30 por 30. ujú. Y lo que no repliquen tanto es que la segunda cláusula de esa meta indica que hay que lograr ese 30 por 30 con la participación de las comunidades locales y los pueblos originarios Sin dudas. y reconociendo sus derechos. Y la única forma de hacer eso es incorporar sus valores. Después hay otra razón que tiene que ver con una cuestión ética, de que si vamos a ser coherentes con la democracia y con reconocer los derechos de las personas, hay que incluir sus valores. Y finalmente, hay una cosa sumamente práctica. La múltiple valoración es una forma de evitar conflictos y en el informe que hicimos para IPBES evaluamos como 8.000 casos de planes de manejo de áreas protegidas y demostramos empíricamente que cuando se toman en cuenta los valores locales, Ujú. las decisiones son mejores tanto para el ambiente como para la comunidad local y para los gestores, por ejemplo, eviten conflictos. Entonces, hay por lo menos 4 razones que deberíamos estar incorporando esto y que cualquier gestor debe decir, bueno, sí, hay que hacerlo. Después, ¿cómo podemos expandir un poco más a lo largo de la entrevista de las otras formas de cómo? Pero conceptualmente no hay, digamos, duda y prácticamente. Así es, bueno, muy interesante tu versión respecto a esta perspectiva integral. Ahora vamos más puntualmente a lo que tiene que ver con una concepción cultural, ¿no? Vos mencionás la relación entre la biodiversidad y la diversidad cultural. ¿Cómo pueden las diferentes concepciones culturales influir en la forma en que valoramos y gestionamos los recursos naturales? Bueno, en primer lugar, creo que para mucha gente es un hallazgo que existe en los mismos lugares donde encontramos biodiversidad, encontramos diversidad cultural, que en este caso puede ser expresado por diversidad lingüística. Eso quiere decir que si mapeamos en el mundo dónde está la diversidad de especies, solapa muy bien con la diversidad de idiomas, que es una Sí. expresión de la diversidad cultural. Pero lo que también no está muy tomado en cuenta es que a nivel de América encontramos que el 30 a 50% de los grupos de organismos como reptiles o aves o plantas vasculares, entre 30 y 50% de esos grupos de especies en América están amenazadas con la extinción. Pero con idiomas tenemos el 60% que está en peligro de extinción en Sí. América. Entonces, la diversidad cultural está más amenazada que la diversidad biológica. Entonces, deberíamos estar viéndolos en su conjunto, porque van de la mano. ¿Por qué digo que van de la mano? Al nivel de biodiversidad, se ha encontrado que los pueblos originarios representan el 5% de la población mundial, pero controlan el 20% de la superficie y protegen el 80% de la biodiversidad del mundo. Eso quiere decir que si no estamos incorporando otras cosmovisiones y otras formas de entender y valorar y gestionar la naturaleza, no estamos incorporando el 80% de la biodiversidad. Es tanto así que las áreas bajo el manejo de territorios indígenas y pueblos originarios albergan más biodiversidad que las áreas protegidas formales de las naciones o de las provincias. Entonces, eso es un ejemplo donde la expresión cultural, las diversidades culturales,
van de la mano Exacto. con la diversidad ambiental. Es muy interesante esto, ¿no? Hacer esa acotación de la diversidad cultural con la diversidad medioambiental, porque a veces se tiene como causas distintas, pero son partes de una misma cuestión. Y respecto, en tus Claro. estudios se aborda la falta de aplicación práctica de reconocer y valorar múltiples concepciones de la naturaleza en decisiones políticas y económicas. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos en la implementación de estos enfoques más integradores? Sí, lo que encontramos en el informe de IPES es que básicamente hay 5 o 6 desafíos o necesidades en capacidad. De acuerdo a la institución, no cada institución necesita todas las capacidades, pero este sería como el abanico de capacitaciones que se necesitan. En algunos casos se necesita la motivación de querer incorporar los múltiples valores. Después hay una capacidad analítica de tener la capacidad técnica de medir distintos tipos de valor. Por ejemplo, los biólogos estamos entrenados para contar número de especies, los economistas están entrenados para estimar valor monetario. Exacto. Pero también hay otros valores que tienen que ver con la relación simbólica, las cuestiones ancestrales, otros tipos de importancia que se llama valoración sociocultural, que no siempre, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente va a poder hacer todos esos tipos de valoración. Entonces, hay una capacidad analítica, técnica que también hay que mejorar. Pero después, cuando tenemos esta pluralidad de valores, necesitamos no solo hacer distintas evaluaciones por separado, tenemos que tener también la capacidad de integrarlos. Como generar puentes entre distintos tipos de conocimiento, lo que a veces se llama el diálogo de saberes. Y eso también, encontrarnos con otros grupos sociales, con otros actores sociales, con otros tipos de conocimiento, requiere tener la capacidad de negociación, porque Sí. no siempre vamos a estar de acuerdo. Y finalmente, 2 capacidades más tienen que ver con la articulación entre instituciones, la articulación entre personas, la generación de redes de colaboración y la capacidad de gobernanza. Ujú. Todas estas capacidades, salvo lo técnico, lo analítico, no son cosas que nos suelen enseñar los que tradicionalmente gestionamos el ambiente. Sí. Entonces, lo que se necesita también es un cambio de paradigma de qué significa ser ambientólogo o qué significa trabajar en ambiente. Y de hecho, en la Universidad Nacional de Tierra y Fuego, nuestra formación de los estudiantes en la licenciatura de Ciencias Ambientales, enfocamos muchos aportes en este tema de las capacidades profesionales que tienen que ver con liderazgo, comunicación, articulación, coordinación de equipos, porque entre las capacidades que acabo de mencionar, la mayoría tienen que ver con eso, que incluso uno formado en gestión empresarial Sí. tendría más relevancia que alguien formado en biología para abordar la mayoría de los desafíos que tenemos en este tema de la integración. Claro, Entonces como, necesitamos un tipo de formación claro. acorde a las necesidades de integración. Claro, como requiere de una integración multidisciplinaria, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Y hablando de estos Sí, múltiples sí. valores, tu investigación señala 3 tipos de valores relacionados con la naturaleza: instrumentales, intrínsecos y relacionales. ¿Cómo podríamos medir y considerar estos valores de manera equitativa en las decisiones cotidianas? Bueno, lo que encontramos, primero, los valores instrumentales tienen que ver con los usos tangibles. Por ejemplo, cuando usamos la naturaleza para alimento o para agua, eso es un uso instrumental que tiene un beneficio para el ser humano. Tradicionalmente, las políticas de desarrollo priorizan los valores instrumentales y con buenos, digamos, criterios. Pero tradicionalmente también las políticas de conservación priorizaban los valores intrínsecos, que es la naturaleza por sí misma más allá del ser humano, como que no por su importancia para mí, sino que su derecho de existir más allá del ser humano. Y, por ejemplo, cuantificando cuántas hectáreas de bosque prístino tenemos o cuántas hectáreas o cuántos, no sé, litros de agua, pero para el régimen del ciclo hídrico, para los peces y no para el consumo humano. Ujú. Eso sería como la cuestión polarizada de decir, bueno, tenemos desarrollo con los valores instrumentales o conservación con los valores intrínsecos. Sí. Pero lo que ha surgido en el último tiempo es esta idea de los valores relacionales que tiene que ver con los beneficios que yo recibo como individuo por relacionarme con la naturaleza. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que personas en hospitales, después de una intervención quirúrgica, si tienen vista de espacios verdes o agua, por ejemplo, espacios azules, tienen recuperaciones más rápidas.
También niños que crecen en ciudades con acceso a espacios verdes tienen menores tasas de obesidad infantil. Entonces, esos serían como ejemplos donde mi relación con la naturaleza me beneficia. Pero también la naturaleza puede ser un escenario para relaciones entre personas a nivel colectivo. Eso sería, en el caso de Ushuaia, muchísimas personas usan el Parque Nacional Tierra del Fuego para hacer asados y para hacer actividades en familia o jugar con los niños. Ese es un ejemplo donde el parque genera un escenario donde yo genero relaciones culturales más allá de la naturaleza, digamos, sino la naturaleza es un lugar donde puedo desarrollar eso. Entonces, lo que decimos en el informe no es que un valor es más importante que el otro, en realidad necesitamos todos. El problema es que históricamente hemos tenido un sesgo donde hemos sobredimensionado el uso instrumental o el uso intrínseco, y lo que ofrecemos como puente entre los dos son estos valores relacionales, que es una forma más integral de ver cómo las personas se inserten, cómo se relacionan, qué prácticas llevan a cabo para con la naturaleza, que tiene que ver muchas veces también con el cuidado de la naturaleza, no solo usar la naturaleza. Exacto. Muchas cosmovisiones incluso tienen esta idea de reciprocidad, donde yo tengo que no solo usar, no solo tengo el derecho de usar, tengo el deber de devolver. Y eso es lo que hablamos cuando decimos que hay múltiples visiones, donde no solo vivo de la naturaleza, sino vivo con la naturaleza, Exacto. vivo en la naturaleza. Y incluso hay culturas e idiomas que no separan al ser humano de la naturaleza, no tienen palabra para naturaleza, y hay, por ejemplo, de personas que viven como la naturaleza. Así es. Entonces, es un abanico de opciones de relacionarnos. Si te parece, Christopher, tenemos unas imágenes para verte a vos en este trabajo de campo, con la naturaleza, y para poder conocer un poco más en profundidad este trabajo tan importante que realizás. El tema de las especies invasoras no podemos pensarlo como una lucha o una guerra, porque es una guerra que vamos a perder, porque como un fenómeno mundial, las especies exóticas existen en todas partes, no vamos a erradicar todos. Tenemos que tomar decisiones respecto a cuáles son las especies que realmente provocan daños o que merecen un control o merecen una erradicación, pero tampoco podemos enseñarle a la gente que todo lo que ven en su entorno es malo. La conservación, en el fondo, tiene que ser una actividad constructiva y positiva, y no podemos desatar una guerra constante contra el propio medio ambiente. Y si en el caso de las personas que viven en ciudades, si mucho de lo que ven en su vida cotidiana son palomas, o son pastos, o son dientes de león en la plaza del pueblo, tampoco podemos enseñarles que todo eso está mal. Entonces, dentro de eso tenemos que tomar decisiones y no suponer a priori que todas las especies exóticas son malas. También constituyen lo que hoy en día es nuestro ambiente. Y no podemos pensar en una guerra constante contra la naturaleza, llámese nativa o exótica. Bueno, Christopher, ahí compartíamos imágenes donde te veíamos. ¿Qué era eso? ¿Un arroyo, un río? ¿Dónde estabas específicamente en ese lugar? Hace como 12 años, así que por eso no tenía tantas canas. Y es un video sobre justamente la introducción y el manejo del castor, que es una especie invasora en Tierra del Fuego de mucha importancia, que ha cambiado mucho los bosques. Y el punto que queremos plantear, o lo que quería plantear en ese caso, es decir que lo que queremos del mundo es una construcción, como que no es siempre la ecología o la biología que va a decidir qué debemos o no debemos hacer, que tenemos que construirlo socialmente, y no significa que no deberíamos controlar las especies invasoras cuando son problema, pero no es solo la ecología que define eso, es lo que quería decir. Justamente hay que incorporar otras visiones sobre qué queremos del mundo, qué significa la buena vida. Así es. Bueno, continuamos un poco con las preguntas hablando de la crisis de valores. Tu investigación sugiere que la crisis de valores es responsable de la doble crisis de biodiversidad y cambio climático. ¿Cómo podemos superar esta crisis y cambiar la forma en que valoramos la naturaleza? Bueno, lo que quisimos decir cuando acuñamos ese concepto de la crisis de valores es que hoy en día están las pandemias, está la contaminación, está el conflicto por la megaminería, está el cambio climático, hay una infinidad de crisis. Y lo que quisimos decir con eso de que hay una crisis de valores es que todos tienen una misma raíz. Sí. Entonces, para no estar sobrepasado de problemas,
podemos enfocar en cosas en común que tienen todos la crisis. Y en este caso existen opciones para redefinir qué es la buena vida, qué quiero, justo lo que hablaba antes en el otro momento. Y si vemos en el mundo, por ejemplo, en Japón hay un concepto que es Satayama, que tiene que ver con la vida armoniosa de campos agrícolas, con el bosque, con como la vida japonesa tradicional de convivir con la producción y la conservación. Sí. En los Andes tenemos Buen Vivir, Sumak Kausai, que es muy conocido, que tiene que ver con lo mismo, con la vida armoniosa entre personas y la naturaleza. En África tenemos Ubuntu, no sé si estoy pronunciando bien la palabra, que es otra filosofía de convivencia. Entonces, donde vamos en el mundo, encontramos antecedentes de culturas existentes, no solo culturas ancestrales. Aquí estoy en este momento en Colombia, por ejemplo, y aquí tenemos la comunidad afrocolombiana, tiene el concepto de la vida sabrosa, donde se replantea qué significa la buena vida. Y en ese sentido tenemos que no solo formar nuevos valores, muchas veces pensamos que la solución es enseñar a la gente, pero muchas veces los valores ya existen, solo que las instituciones no dejan que esos valores se expresen en la toma de decisiones. Entonces, en algunos casos tenemos que modificar instituciones, tenemos que adaptar valores y normas a las nuevas condiciones, pero en otros casos simplemente tenemos que desatar los valores latentes que ya existen, solo que no se pueden expresar por los modelos que hemos impuesto de mercado que prioriza lo inmediato, lo individualista, cuando en realidad también las personas piensan en el bienestar colectivo, no solo en el beneficio propio. Entonces yo creo que todo esto tiene que ver con la creación de democracias reales, con la participación real. Justo hace 3 días Argentina aprobó el Plan Nacional de la implementación del Acuerdo de Escazú, que me parece un hito muy importante porque hicieron un relevamiento de las necesidades en el país y generaron un plan de acción para rellenar los vacíos en materia de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Sí. Entonces, eso es la forma que superamos estas brechas para avanzar hacia un futuro más justo y sostenible. Christopher, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Seguramente que te vamos a estar contactando en otra oportunidad para que nos sigas contando sobre esta tarea tan importante que realizás. Y bueno, más que invitado para cuando andes por Argentina para venir aquí al piso de Diputados TV en Ecoagenda. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y ahí estaremos en otra oportunidad. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Christopher Anderson, entonces investigador del CONICET. Llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos con más Ecoagenda. Continuamos con este bloque de Ecoagenda y vamos a seguir repasando las distintas efemérides que tenemos a lo largo de este mes de octubre. El día 15 de octubre es el Día de la Acción Global sobre la educación para el consumo sustentable, ¿sí? Incluir dentro de la currícula, dentro de lo que son la enseñanza en las escuelas, el tema de la cuestión sustentable, del consumo sustentable justamente, para que ya podríamos decirlo que de alguna manera los niños, niñas y adolescentes vayan adquiriendo esta práctica que es tan importante. Tenemos unas imágenes para compartir con ustedes. ¿Te preguntaste alguna vez si todos somos consumidores? Agua, alimentos, ropa, productos de higiene personal, vehículos, celulares, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te preguntaste de dónde vienen y hacia dónde van las cosas que consumimos? Vos podés elegir el tipo de consumo que realizás. Hoy es el Día de la Acción Global sobre la Educación para el Consumo Sustentable. Es un buen momento para comenzar a preguntarnos e informarnos. ¿Es bueno para mí y para mi salud? ¿Perjudica a otras personas? ¿Qué efecto tiene en nuestro planeta? Aunque no lo sepamos, cada vez que consumimos, ponemos en la balanza nuestro granito de arena. Tu acción y decisión hacen la diferencia. Y
Y ahora llegó el momento de dar la bienvenida a nuestra segunda invitada en la jornada del día de hoy. Ella es la diputada Carolina Jutrovic, representante de la provincia de Tierra del Fuego por el Frente de Todos. Diputada, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, aquí bueno, en mi ciudad y por supuesto muy importante, ¿no? Lo de la ley Yolanda, que es parte, ¿no? De estos aprendizajes y estas capacitaciones necesarias para ir avanzando en la agenda ambiental, ¿no? Claro, y cuanto más capacitados estamos, mejor podemos contribuir cada uno desde nuestro rol con el tema y la cuestión medioambiental. Pero específicamente estamos en contacto con usted para que nos cuente sobre este proyecto de la Comisión Bicameral sobre Cambio Climático. Sí, bueno, creo que dentro de la dinámica que tiene el Congreso, que sabemos que tiene varias comisiones bicamerales que tienen que ver con temáticas, digamos, de mucha importancia, me parece que en estos tiempos amerita, ¿no?, la creación de una comisión bicameral permanente por el cambio climático. Y es un proyecto que bueno, trabajamos con nuestro equipo para ser ya presentado, ya lo tenemos listo para la presentación la semana que viene. Y tiene que ver, bueno, con hacer justamente una comisión que esté integrada por diputados y senadores con un criterio, por supuesto, plural en cuanto a la representación política y también con la perspectiva de género, y que eso permita hacer un seguimiento de las políticas nacionales que ya tienen una ley, ¿no?, que da un marco a la 27520 para generar los presupuestos mínimos de adaptación y mitigación, justamente. Estamos hablando de la Ley General del Ambiente, ¿no? Global. Exactamente. Y bueno, en función de eso, hacer un seguimiento, que es una de las principales funciones que tienen nuestras comisiones bicamerales, por supuesto, ¿no?, relevar que se estén dando cumplimiento no solamente a las leyes nacionales, sino también a los convenios o los compromisos que asumimos a nivel internacional. Y hay un plan, ¿no?, existe un plan nacional de adaptación y mitigación del cambio climático, y me parece que eso amerita que el Congreso tenga una participación, un seguimiento, un control permanente, invitar a los funcionarios que están, digamos, que son los que tienen que llevar adelante esas políticas públicas para que nos vengan a dar cuenta de cómo se va avanzando, evaluar, por supuesto, las legislaciones. Eso también es una buena medida de ver qué está faltando, ¿no?, para que estas mitigaciones, para que este cuidado del ambiente se dé de mejor manera, y por supuesto hacer, como les decía, un seguimiento de las acciones y colaborar, ¿no?, en todos los proyectos que se van, y analizar los proyectos que se van generando en las propias cámaras referidos, digamos, a esta cuestión del ambiente. Sí. Así que, bueno, básicamente eso. Por supuesto, tener también un sentido de cooperación, cómo funcionan las bicamerales con los diferentes integrantes del Gabinete Nacional y con los consejos, ¿no? Hay un COFEMA, tener una actitud, digamos, de articulación y cooperación para proponer las cosas que también se puedan analizar desde esta bicameral. Últimamente vemos mucho trabajo en comisión, ¿no?, de las distintas comisiones, pero más que nada ligado a temas quizá de educación, de discapacidad, de temas laborales, impositivos, que no digamos que son menos importantes, pero también poco se está trabajando en las cuestiones medioambientales. Entonces, ¿qué posibilidades ve de que se pueda avanzar quizá en una reunión informativa, como estaba diciendo usted, para invitar a estos distintos expositores y expertos en la temática para empezar a analizar en comisión y que eventualmente, bueno, se puede seguir avanzando en estos proyectos? Sabemos que tenemos una deuda con la cuestión ambiental en la Cámara, sabes que, bueno, que hemos perdido la oportunidad, se quiere, y no por una cuestión solamente referida a un bloque político, sino que ha sido transversal, de poder avanzar, por ejemplo, en la ley de humedales. Eso nos quedó pendiente, digamos, dentro de esta gestión. Y ya no creo que haya tiempo de aquí a fin de año para poder avanzar en un tema como ese. Y justamente esta sería una de las funciones de la bicameral, impulsar el tratamiento de proyectos que van quedando porque hay diferentes lobbies, porque hay diferentes intereses, y me parece que sería un ámbito para consensuar y hacer un seguimiento con todas las atribuciones que tiene una bicameral, ¿no?, de poder pedir informe, de pedir explicaciones, de citar a los funcionarios. Me parece que ese es un poco el sentido, porque la agenda en este año electoral, lamentablemente, la agenda ambiental quedó postergada,
y me parece que, bueno, tenemos que tratar de darle impulso. Sabemos que en los años electorales es muy difícil tratar algunas temáticas en particular y la temática ambiental es una de las que siempre se ve afectada por estas cuestiones. Así que es eso, tratar de darle un marco institucional para que justamente no suceda lo que viene pasando, ¿no? Que ciertos proyectos que van a la médula, ¿no? de atacar los problemas o de tratar de dar algunas respuestas y establecer ciertos presupuestos mínimos para cuidar del agua, de la tierra, del mar, etcétera, realmente tengan un tratamiento un poco más fuerte, ¿no? Para que se pueda dar más fuerza justamente a estos temas. Y quizás un tema también importante sobre el cual los propios candidatos a presidentes se podrían meter en las cuestiones ambientales, porque tiene una gran llegada y sobre todo para las nuevas generaciones. Yo recuerdo cuando se trató la ley de humedales en comisiones, tuvo una gran convocatoria aquí fuera de la Cámara de Diputados. Pero desde el rol de la bicameral, específicamente, ¿cómo se actúa, cómo se trabaja justamente en la cuestión de confirmar, ¿no? De que se apliquen estas leyes? ¿Cómo es el trabajo desde la comisión para ver que efectivamente haya una aplicación y cumplimiento de estas leyes? A ver, nosotros vamos a hacer un ámbito, no vamos a dejar de tener la impronta de un ámbito legislativo, ¿no? Entonces digo, o sea, primero, como decía, la propuesta y la unificación y lograr consensos para ciertos proyectos. Esa creo que sería una muy buena acción que podía encarar la bicameral, ¿no? Sabemos que cuando se presentan este tipo de proyectos hay que conseguir las mayorías y tiene que ser transversal a todas las fuerzas políticas, entonces una bicameral me parece, digamos, por el lado de que en diputados están los representantes en general del pueblo y en el Senado de las provincias. Exacto. Específicamente, entonces me parece que es un buen lugar para lograr estos consensos. Hay muchos proyectos presentados para dar un paso, como la ley de envase, como decíamos, como la ley de humedales, que han quedado en el camino. Bueno, digo, si logramos esos consensos y generamos un ámbito donde se pueden dar esos consensos, como pasa, por ejemplo, con la bicameral de derechos de niños, niñas y adolescentes, que la verdad que trabajan muy bien, exacto, ¿no es cierto? Y hacen justamente estos seguimientos, estos controles y las intervenciones. Y muy activa esa comisión. Entonces me parece que ese sería, claro, emular, digamos, este funcionamiento. Y por supuesto hacer las propuestas, ¿no? Digo, cuando vos logras el consenso sobre ciertos proyectos, me parece que es más fácil avanzarlos en las comisiones y por supuesto después llegar al recinto, que es en definitiva el paso que queremos que se dé, que tengamos que sea ley, y que luego, bueno, hay que dar la batalla para que esas leyes se apliquen con su real espíritu, y ahí también una bicameral puede tener una función de control, de seguimiento, para que esto realmente no quede en letra muerta, ¿no? Así que básicamente eso sería el concepto. Diputada, le agradecemos, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre, y la esperamos cuando quiera aquí por la pantalla de Diputados Televisión. A ustedes, gracias por el espacio y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Y llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros, que minutos nada más. Seguimos con más Ecoagenda aquí por DTV. Continuamos en un nuevo bloque de Ecoagenda, repasando lo que es la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en materia medioambiental. Y seguimos repasando lo que son las efemérides del mes de octubre, específicamente el 18 de octubre es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Así se conmemora el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Nuestro país cuenta con un sistema nacional de áreas protegidas con más de 17 millones de hectáreas. Promovemos la conservación de la biodiversidad para el desarrollo sostenible. Para compartir tenemos unas imágenes para ver.
Bueno, continuamos y llegó el momento de dar la bienvenida a nuestro tercer invitado en la jornada del día de hoy. Vamos a presentarlo. Tenemos el honor de contar con un invitado destacado en el ámbito del desarrollo sustentable y de las políticas públicas. Nos acompaña Marcelo Alejandro Corti, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Marcelo es un experto en la búsqueda del equilibrio entre desarrollo económico y cuidado del medio ambiente, y su experiencia abarca desde la gestión de recursos hasta iniciativas internacionales de cooperación. Conozcamos más sobre su perspectiva y los desafíos y oportunidades que enfrentamos en materia de sustentabilidad. El licenciado, entonces damos la bienvenida, Marcelo Alejandro Corti. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la presentación. No, por favor, a vos. Bueno, arrancamos con el equilibrio entre riqueza y sustentabilidad, ¿te parece? Sí. En una reciente entrevista mencionaste la importancia de encontrar un equilibrio lógico y a largo plazo entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo crees que podemos lograr este equilibrio sin caer en dicotomías, no? A ver, yo creo que la dicotomía es casi un paso natural de eso. Vivimos en una dicotomía, vivimos en desequilibrios. Sí. Buscar el equilibrio es tratar de, digamos, de aportar al desarrollo de las comunidades, aportar al desarrollo de las personas, pero conservando lo que tenés. Es como el día a día de lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. Vos decís, bueno, tengo mi rol como trabajador, como estudiante o como graduado, como profesional, y es encontrar ese equilibrio. Yo creo que Argentina tiene todo dado para eso. Digo, tenés todos los recursos naturales que puedas necesitar, te sobran. Digo, desde incluso aquellos que quizás en el rubro ambiental suenan muy antipáticos, pero también en el económico muy necesarios, como el petróleo, por ejemplo. Sí. Tenés el nuevo mineral estrella para la transición que viene, que es el litio. Lo tenés el segundo yacimiento más grande del mundo. Sí. Tenés un campo productivo gigantesco que te lleva a producir alimentos para más de 300 millones de personas. Sí. Tenés capacidades instaladas en términos de ciencia y tecnología. Con todo eso, lo que tenés que hacer es equilibrar las fuerzas. Porque vivimos en un mundo que naturalmente es capitalista, entonces el desafío ¿cuál es? Que vos no quieras generar esas dicotomías desde la asimetría, sino que haya un equilibrio. Digo, las personas, por solo el hecho de vivir, generamos impacto. Sí. Nos guste, no nos guste, Exacto. estemos de acuerdo o lo que fuera. Eso es así, es un dato de la realidad. En ese contexto es, bueno, ¿cuánto es el impacto que quiero generar o que necesito que se genere sin trastocar los recursos naturales? Es decir, si yo consumo un recurso natural más de lo que ese recurso natural se regenera, en algún momento lo pierdo. Claro. Sí. Esa es la capacidad de encontrar equilibrio entre lo ambiental y lo económico. Yo a veces también siempre digo que yo era ambientalista y de alguna forma tuve que evolucionar. Sí. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo predominantemente económico, donde en algún momento se entendió la necesidad de incorporar derechos sociales, bienestar para las comunidades, es decir, una perspectiva social, y ahora lo que implica el desarrollo es incorporar esa perspectiva ambiental que hasta hoy en general estuvo desechada. No existía, es como que no se veía. Decías, bueno, si la gente está relativamente bien y hay desarrollo económico, estamos bárbaros. Bueno, hoy nos lleva a pensar toda la situación actual, que uno lo ve en muchos planos, pero quizás muy materializado, por ejemplo, con el cambio climático. Exacto. Que te termina afectando en un montón de circunstancias económicas, como por ejemplo la sequía que vivimos y nos generó una pérdida de 22.000 millones de dólares. Que Sergio Massa siempre lo recalca en todo el tiempo, ¿no? Absolutamente. Entonces, es ahí donde vos te encontrás, donde vos de repente, si dinamizás la exportación de litio, la economía se motoriza. Entonces, es encontrar de alguna forma ese equilibrio, ¿entendés? Nosotros podemos explotar nuestros recursos naturales, pero los tenemos que hacer de una forma planificada. Pensando en las futuras generaciones también. Exactamente. Ese es un punto que para mí es clave, planificar. Esa palabra que le tenemos un terror, donde vos decís, bueno, pero yo no puedo planificar la semana que viene porque no sé cuánto va a estar el dólar, por ejemplo. Sí, digo, y esto es literal en estos momentos. Ese miedo me parece que nos lleva a gastar de más en términos ambientales. Es lo que te pasaría si vos no ordenás a principio de mes tus propias finanzas y tus actividades. Decir, bueno, a ver, voy a trabajar
8 horas, voy a descansar 8 horas, o 7, o 6, voy a ir al gimnasio y hacer una actividad física que te guste, y voy a convivir con mis amigos o tener actividades recreativas. Si vos no lo organizás, eso te lleva puesto. Exacto. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, planificar implica eso. Pensar cómo vas a llevar adelante ese equilibrio, donde naturalmente muchas veces avasallamos a la naturaleza y eso termina representando un tiro en el pie. Y sobre todo me imagino a largo plazo, ¿no? Para que venga el gobierno que venga, siga manteniendo la misma línea, las mismas políticas, porque si no, no tiene sentido que se vayan cambiando constantemente, ¿no? Y impulsar a la preservación. Economía circular, ¿sí? Has destacado a la economía circular como una lógica que busca reducir materiales y mejorar la sustentabilidad, traduciéndose en ganancias. ¿Puedes compartir ejemplos concretos de cómo la economía circular puede aplicarse en la práctica? Sí, claro. Hay muchísimos ejemplos donde empresas incorporaron la economía circular y de esa forma les generó una reducción de costos, un aumento de sus ganancias o incluso un posicionamiento y una generación de valor para con la sociedad. Te pongo un ejemplo que a mí me encanta porque son 3 hermanas que llevan adelante un proyecto que se llama Fracking Design y hacen todo lo que tiene que ver con carteras, bolsos, mochilas y demás, con las bolsas arpilleras que se usan en Vaca Muerta para llevar arena. Vaca Muerta, como es un yacimiento no convencional, vos tenés que... El fracking es partir la piedra. ¿Cómo se parte esa piedra para vos llegar a capturar el petróleo? Con arena. Mira. Esos bolsones quedan desechados y estas 3 chicas armaron un emprendimiento donde eso lo convierten en... Digamos, tranquilamente vos podés tener un bolso, tranquilamente podés tener una cartera de diseño, lindas, divinas. Algo súper innovador, ¿no? En vez de tirarlo a la basura, exacto, es un producto que tiene un valor y una conformación donde es todo ganar, ganar. Ese es un ejemplo. Después tenés, por ejemplo, ejemplos donde del material reciclado de plástico, por ejemplo, se hacen ladrillos. Y a partir de eso se construyen casas con un material que es muy noble en construcción en seco, que tiene buena capacidad de aislación. Está en crecimiento incluso la construcción en seco. Absolutamente. Y es con lo que estuvimos tirando a la basura de plástico. Exacto. Después, grandes empresas empiezan a incorporarlo. Digo, cuando se está hablando de la ley de envases, por ejemplo, tiene que ver con eso. Aprovechemos. Y la economía circular, de alguna forma, lo que te propone es ir más allá del reciclado o del reciclaje de materiales. Es una pirámide invertida donde vos decís, bueno, a ver, primero rediseñemos los productos que usamos. Exacto. Es decir, pensemos esta silla... Con otros materiales. Con otros materiales, pensemos un producto que quizás entra al mercado, pero ya pensando qué hacer con ese desecho una vez que te queda el residual útil, de ese producto. Exacto. Entonces vos decís, bueno, rediseñás toda tu cadena de producción en función de eso. Terminás ahorrando. Algo que hace unos años atrás era prácticamente impensado de producir de esa manera, ¿no? Porque ¿con qué se contrasta? Ahora me trabé yo con esa, ¿viste? Era difícil. Entonces, se choca con la lógica de la economía lineal. ¿Qué es la economía lineal? Es saco recursos naturales de la naturaleza, valga la redundancia, los proceso, los convierto en un producto, los uso y los tiro. En cambio, la economía circular lo que te dice es, dejá de sacar de acá, porque ya no tenés tanto material virgen, diseñá productos que sean eficientes en términos de uso de materiales y ese material mantenelo vivo durante la cadena productiva. Entonces, vos dejás de sacar tanto recurso natural y lo que haces es reutilizar y mantener vivo ese material. Hay muchísimas variantes, pero para que la gente lo entienda tiene que ver con eso. Digo, ¿cómo hacemos para que eso no sea un produzco, uso y tiro? Porque no queda más, porque es como... Volver a encontrar la utilidad, de qué manera se puede volver a insertar. Que no te sorprenda que vayamos hacia, por ejemplo, minería, lo que se llama la minería urbana, y que tengamos que buscar los cables de cobre que se utilizaban, por ejemplo, en todo lo que era el tranvía de Buenos Aires. Exacto. Porque en algún momento nos vamos a quedar sin cobre. Es así. Bueno, y te voy a preguntar, reto del consumo acelerado, ¿sí?, de recursos. Mencionaste que el mundo entero está consumiendo rápidamente los recursos naturales. ¿Cuál crees que son los obstáculos más grandes para cambiar este patrón de consumo acelerado y cómo podemos abordarlo de manera efectiva? Yo creo que ahí tenés una lógica
hay una medición que se hace respecto de los recursos naturales que se llama Global Footprint. Es una organización que mide el uso de los recursos naturales de todos los países. Este año el default ambiental que se le llama, o el Overshot Day, se dio el 2 de agosto a nivel global y el 24 de junio en Argentina. ¿Qué significa? Que Argentina gastó 2 Argentinas en el 2023. Y eso lo que implica es que estás consumiendo stocks de recursos. Básicamente lo que tenés que lograr es un upgrade en términos de los modelos de producción. ¿Y cómo lo vas a lograr? Y bueno, de distintas formas. Una tiene que ver con la economía circular, otra tiene que ver con reducir el impacto y la contaminación que uno puede generar en ciertas circunstancias. Digo, no nos olvidemos que acá, no muy lejos, tenemos el Riachuelo, donde hay empresas de primera línea, de mucho renombre, que siguen tirando sus desechos locales sin tratar. Antes de continuar con el cuestionario, si te parece, vamos a ver unas imágenes respecto a la capa de ozono en la República Argentina. Tené mucho cuidado si vas a salir. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo el agujero de la capa de ozono en nuestro país. Está pasando por el sur y eso impacta directamente sobre la exposición solar sobre nuestra piel. ¿Qué implica? Que tenemos que usar protector y cuidarnos más que de costumbre. Esta es una situación que venimos viviendo desde los años 90. Si bien la capa de ozono venía reconstituyéndose, hoy estamos viviendo una situación que realmente nos afecta. Es la extensión más grande de este agujero desde el 2015. Seguramente viste las imágenes en Río de Janeiro de la gente metiéndose en el mar por la terrible ola de calor que están viviendo de 47/48 grados de sensación térmica. Vivimos agosto como el agosto más cálido de la historia desde que se tiene registro y el segundo más cálido detrás de julio. Es decir, estamos disfrutando seguramente de la temporada más fresca de lo que queda de nuestra vida. Seamos conscientes. Bueno, continuamos con la entrevista con nuestro invitado en el día de hoy. Hablamos en este caso sobre el consumo de recursos en Argentina. Señalaste que Argentina, en comparación con países más desarrollados, está mal en cuanto al uso de recursos naturales. ¿Cuál crees que son los principales desafíos que enfrenta el país en este sentido y cómo podríamos abordarlos? Yo creo que, está mal porque abastecemos al mundo de recursos naturales. Entonces, naturalmente, eso lo que te termina sucediendo es que, como decíamos antes, tu día de default es casi un mes y medio antes que el promedio mundial. Pero eso tiene que ver con las exportaciones también, no solamente con lo que consumimos los argentinos. Ahí tienes un tema. Yo creo que cómo logramos un equilibrio con eso es... Argentina tiene muy limitadas regulaciones en términos ambientales. Sí. No así en términos normativos. Yo creo que, digamos, hay un camino por delante que tiene que ver con dejar de festejar la sanción de leyes y pasar a la ejecución de esas leyes. Muchas veces decimos que tenemos una inflación de leyes también. Es que tanta de repente, cantidad, pero de repente en el uso práctico es como que parece, ¿qué hacemos con estas leyes? Es que lo que termina pasando es que vos si ves los procesos que se dio en las últimas leyes ambientales de Argentina, hay un proceso de demanda social, se sanciona la ley, la festejamos y queda en el olvido. Es verdad. Entonces, es ahí donde decís, bueno, hay regulaciones que te quedaron pagando de alguna forma. Creo que Argentina necesita más políticas públicas. Argentina tiene una gran problemática vinculada con su territorio. Tenemos un territorio gigantesco. Somos uno muy de los... diverso. Exacto. Top 10. Estamos en el top 10 de países más grandes del mundo. Sí, hay que controlarlo eso. Entonces tenés ese desafío donde de repente tenés un problema con la parte más vinculado, más cercana con la parte austral y la pesca. Y por otro lado tenés una deforestación gigantesca en lo que tiene que ver con el bosque chaqueño, con todo el norte argentino, el bosque en Salta, Jujuy, etcétera. Y de repente tenés otra problemática vinculada con la explotación del litio en Jujuy o vaca muerta en Neuquén. O sea, ahí hay un desafío muy grande que Argentina creo que todavía lo tiene una gran deuda pendiente
y que no alcanza. Ahí creo que hay que ser estratégicos, ahí hay que ser creativos. Vos tenés que desarrollar políticas que dentro de las limitaciones que puedas tener, puedas también provocar incentivos para que, por ejemplo, sea más negocio cuidar un bosque que prenderlo fuego para después convertirlo en un desarrollo inmobiliario, como está pasando, por ejemplo, en este momento en Córdoba. Entonces, hay que ser, creo que, inteligentes, estratégicos y entender las limitaciones que tenemos en términos de extensión territorial. Exacto. Te llevamos a la última pregunta respecto al evento Será Sustentable. El evento Será Sustentable, que está organizando la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Centro de Desarrollo Sustentable GEO, promete ser un espacio de inspiración, aprendizaje y networking sobre la agenda global de la sostenibilidad. ¿Qué aspectos destacados y objetivos clave podemos esperar de este evento y cómo crees que puede contribuir a la conservación sobre la sostenibilidad estoy trabada, a nivel local e internacional? Ahora me equivoco yo, ahora tranquila, ahora me sí. toca a mí, no pasa nada. Sí. A ver, lo que tiene interesante el evento que estamos armando, primero es que estamos tratando de hacer un evento que no sea para hablarnos a nosotros mismos, sino salir de la pecera. Es decir, en muchos casos yo creo que los que caminamos el tema ambiental terminamos muy enfrascados en nuestros propios discursos y en una lógica que al ciudadano común, que tiene muchísimas preocupaciones y otros intereses, no le termina llegando. Cuando en realidad es algo que le condiciona el día a día. El evento lo que viene a plantear es la lógica de negocios y sustentabilidad. Digamos, nosotros en GEO planteamos que el desarrollo sustentable es un buen negocio. Sí. Que vos podés ganar plata, que vos podés ser rentable. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en ese evento? Convocar empresas que así lo demuestran. Desde pequeños emprendimientos medianos, hasta grandes empresas que están haciendo y que tienen en su agenda la cuestión ambiental. En ese contexto también la idea es hablar de, por ejemplo, finanzas sostenibles. Bueno, ¿cómo pagamos las transiciones? Exacto. Que hay un desafío. Entonces, todo eso lo vamos a plantear en ese evento que va a durar una mañana de 9 a 13 horas en la Facultad de Ciencias Económicas y aspiramos a que sea el evento más importante de negocios y sustentabilidad de la Argentina de este año. Esperemos que en ese momento Argentina esté en la calma, por lo menos postelectoral, para poder disfrutarlo. Así sea, ¿no? ¿Cómo te dicen, Marcelo o Alejandro? Marcelo. Marcelo. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros aquí en Ecoagenda y cuando quieras te esperamos nuevamente por aquí. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Nosotros llegamos al final de Ecoagenda y como siempre decimos, si cuidamos la tierra nos cuidará a nosotros. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición. Gracias por compartir. Adiós.